Muy buenos días, saludos a todos. Aquí le habla Roberto Bernal, junto con Ferdinand Rubaño y José Crespi. Las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, 11 de la mañana, allá en el área de Florida. Saludos, José y Ferdinand. Saludos, Roberto, y saludos a la radio audiencia hoy viernes. Eh, sí, esta semana ha sido bastante interesante. Vamos a discutir varias áreas que son de mucho interés. Yo por mi parte tengo bastante contenido en cuanto al mercado de real estate, ya que he estado en el field las últimas 2 semanas y aparte de eso he estado en varias conferencias con los cambios que han habido en el mercado hipotecario. Podemos hablar un poco de eso. Adicional a eso, la data económica macro que ha traído muchos números en términos de mercado y si realmente el mercado, once again, se ha adelantado demasiado de rápido a lo que yo considero que sí, se ha adelantado muy rápido. Yo creo que el Fed están todos en un unísono de que van a seguir subiendo tasas. Y ahora el mayor riesgo es, ¿are they overdoing it? ¿Are they overdoing it? Aún con los números débiles que se han recibido ya de la economía y sin tener factorización, que es mi mayor concern. En los últimos meses he sido consistente en mi mensaje. Creo que el Fed is not getting it. Creo que va a cometer un error de overtime it, y creo que posiblemente eso pueda traer una pequeña recesión. Esta es mi opinión personal, pero anyway, podemos discutirlo en tertulia y tener varias opiniones al respecto. Pero ese es el tema caliente de esta semana. Por eso el mercado no sabe si sube o baja, está en un trading range entre 3.800, 4.100, toca 4.100, se desmorona, toca 3.8, sube, tiene una indecisión tremenda. Bueno, contento de estar con ustedes, Ferina, Robert, saludos. Aquí esta semana, como bien menciona Ferina, pues hemos estado bastante atentos a esa data. Hemos estado haciendo bastante análisis en cuanto a los portfolios de nosotros, mirando, haciendo cambios que entendemos que hacerlos temprano en el año, ajustes es importante. Podemos hablar un poquito de eso. Hemos seguido mirando también esa data que menciona Ferdinand de Real Estate para también ajustarnos a ella y saber cómo vamos a continuar atacando desde temprano en el año estos mercados y continuar esa recomendación. Eh, Hemos comenzado y Robert ahora empieza su agenda a cargarse y ya esta semana estuvo cargada en bastantes reviews para aquellos, ¿verdad? Clientes que estarán viendo esta grabación como parte de nuestro weekly newsletter. Eh, eh, pues van a ser unas reuniones donde pues se van a exponer cómo vamos a ir haciendo los ajustes, los approaches, eso es bien importante, la parte del manejo activo. Esta semana ha sido un gran ejemplo de la importancia de un manejo activo, por lo que menciona Ferdinand, ese sube y baja que hemos tenido luego de un arranque bastante fuerte en el mercado. Hoy ha sido un día, un viernes en lo que va de mañana un reversal, los futuros estaban negativos, el mercado abrió en rojo, ahora está en verde y podemos ver ese sube y baja continuar a través del día, continuar a lo mejor a través de las próximas semanas. Mucho de esta volatilidad, Ferdinand Robert, pues ha venido porque en el earning season que estamos, en el medio del earning season que estamos, las compañías han venido anunciando, dando sus reportes, lo cual en mi opinión, han reportado buenos números, no han reportado muy buenos outlooks, muy buenos expectativas para el año prospectivamente. Hemos visto cómo continúan compañías grandes y large cap companies anunciando despidos. La más reciente hoy fue Google. Recientemente también lo ha hecho Amazon. Lo han hecho Microsoft, lo han hecho muchas compañías, Salesforce, anunciando layoffs para contrarrestar obviamente la situación de aprieto que ellos están mirando en sus earnings. Y muchas veces, interesantemente, estas noticias de layoffs no caen del todo mal ante una compañía, ¿verdad? Si podemos mirar en el ejemplo de Google, anunció unos layoffs y el mercado en general le gustó.
¿verdad? Esta noticia. Hoy está casi un 4% arriba en lo que va de día. Claro, típicamente pues vienen unas explicaciones de parte de los board members de por qué están haciendo este tipo de movimientos. Así que esa ha sido la historia en términos de los earnings hasta el momento, ¿no? El reportar better than expected, o sea, hay de todo, hay compañías que no, pero en un consenso, pues, reportar bien o por lo menos estar ahí con los estimates. Sin embargo, pues obviamente los outlooks es lo que a veces crea ciertos movimientos, cierta volatilidad. Ayer en la tarde reportó Netflix y es una compañía que mucha gente le pone el ojo. Hay críticos de ella, hay gente que no le gusta el modelo de negocio de ellos. Hay personas que sí, que son fanáticos de ese tipo de modelo y el streaming service. Y tuvo un earnings report estelar. O sea, Netflix recientemente, el año pasado, anunció una suscripción un poco más económica de lo que normalmente cuesta la premium de ellos, donde tendría anuncios, donde tendría, yo estoy acostumbrado ya y para mí Netflix es una plataforma que a mí no me gusta ver anuncios que me pause lo que estoy viendo, la película, la serie y vea un anuncio, pero entiendo que es una manera, ¿verdad?, de levantar revenues. Y tener una membresía un poco más económica. ¿Por qué? Pues obviamente tiene ads revenues y tienes entonces subscriber revenues. Y esa división ha salido muy bien. Ha salido muy bien para Netflix. Ese fue el highlight de su earnings report. Y prospectivamente, pues ellos esperan que los ayude, ¿verdad? Con sus ganancias corporativas. Por eso la tenemos hoy también está en una excelente posición. Y así sucesivamente. Mientras los earnings corporativos sigan saliendo, las compañías sigan dando sus outlooks y explicando, ¿verdad? Cómo ellos van a ir ajustándose a la nueva economía, pues va a crear volatilidad y encima de eso, cada vez que sale un comentario de algún Fed member o que salga alguna noticia, ¿verdad? Como menciona Ferdinand, están bastante claros y en un unísono de que ellos van a continuar su path de rate hikes. De cuánto, pues obviamente eso varía en el consenso, pero son noticias que crean esa volatilidad. Es bien importante pues mirar cómo estamos posicionados, qué sectores estamos invertidos, ¿verdad? Eso es parte de lo que hay que vigilar bien. Siempre ahí van a haber unos sectores que van a outperform otros. Eh, y en eso es que nos hemos concentrado, Robert y Ferdinand, y realmente entendemos que estamos en una excelente posición. Eh, Continuamos mirando el mercado de los treasuries como algo que todavía es un excelente trade, una excelente oportunidad de los US Treasuries. El jugar con los timeframes, el jugar cuando digo jugar, pues obviamente es, ¿verdad?, seleccionar y mirar estratégicamente qué término vamos a comprar en esas notas. Es algo que es bien importante. Y estos primeros 20 días del año hemos visto cómo las inversiones alternativas, que es parte de nuestro mensaje hace mucho tiempo, durante el 2022 fueron los líderes en los portfolios, ¿no? Muchas veces, en su gran mayoría, por lo menos en las carteras que nosotros miramos. Hemos visto cómo pues ese fue el consistente, la posición consistente a través del año pasado, eh, que se venía diciendo, ¿no? Cuando tú tienes un rocky market, cuando tú tienes un mercado negativo, un año negativo en los mercados de valores, pues la teoría detrás de la recomendación de diversificación es que te logre una estabilidad, ¿verdad? O que te logre contrarrestar a veces por alguna parte de las mermas que podamos tener en el mercado de stocks y esa ha sido la historia, ¿no? Ahora mirando los annual returns, mirando los reportes, hemos visto cómo fueron consistentes las inversiones alternativas en su gran mayoría. Nosotros miramos muchas las que tienen que ver con residential real estate, miramos lo que tiene que ver con private credit, que ha sido consistente también en pago de sus
de sus dividendos, de sus intereses. Y eso es algo que es bien importante y que debemos continuar mirando en este 2023. José y Ferdinand, entrando a, voy tomando nota para que no se me olvidara ninguno de los puntos, para abundar en todo lo que acaban de mencionar ahora mismo. Comienzo por Ferdinand, lo del mensaje del Fed que hemos estado mencionando mucho. Al principio se mencionaba que el Fed estaba muy tarde, aquí lo hemos hablado. Al principio el Fed estaba muy fijo en su mensaje en que la inflación era transitoria, perdóname. Ahora, aunque hay factores de la inflación que sí son transitorias, hemos visto que ha sido un poquito más sticky. Cuando dicen sticky es que es más pegajosa, que ha sido más difícil zafarse de ella. El Fed comenzó la campaña, se pudiera argumentar que un poco tarde en levantar las tasas de intereses y eso lo obligó a ser tan agresivo. Se puede argumentar que pudiera estar pasando lo mismo ahora mismo en cuestión de la inflación y en el de retroceder en esa campaña agresiva. La data que mira la Reserva Federal es una data, lo que decimos aquí, lagging. Lagging dice que es data vieja que estamos analizando hoy de números económicos del pasado, del mes pasado, meses anteriores. Mucha de esta data toma su tiempo en lo que se refleja en la economía. Un ejemplo muy sencillo, mucha de la data que sale de bienes raíces o en el número de solicitudes o en el número de casos cerrados o de ventas. Recuerda que el proceso de adquisición por lo usual de una propiedad pudiera tomar 30, 60 días. Así que ya de por sí estamos hablando de 1 o 2 meses atrasado mucha de esa data. Yo pudiera decir que la data de bienes raíces, es más, pudiera decir ahora mismo que el mercado de bienes raíces está en una posición para irle muchísimo mejor en el 2023 de lo que le fue en el 2022, aún de que como quiera fue un año bueno en el 2022, aunque vimos una merma, un retroceso en cuestión del movimiento y es hora de esperarse. Pero yo creo que el Fed, el mensaje de ellos es que ellos quieren evitar, lo hagan bien o no. La data dice que lo van a hacer mal. Ferdinand, tú lo dijiste. 9 de 10 veces la estadística apunta a que no van a lograr un soft landing. Ahora, el mensaje de ellos supongo que es, no quieren evitar lo que sucedió en el 1980, 1981. Detuvieron la campaña de apretar el money supply, detuvieron la campaña de incremento de tasas de intereses y resultó que la inflación volviera a aumentar hasta llegar a doble dígito. Luego de eso, el Fed Fund Rate, que ahora mismo la quieren intentar llevar un 5%, estaba en 20%. Claro, no se vislumbra en lo absoluto que lleguemos ahí, pero quizás están utilizando historias como el mensaje de ellos diciendo queremos evitar que esto vuelva a suceder, que son dos escenarios muy distintos. Y esto es lo que los mantiene en esa postura. Ahora, yo te diría que el consenso está bien a favor de que habrá una recesión. O sea, no le tenemos que tener pánico a una recesión. Una recesión, estamos hablando que simplemente haya una contracción en el movimiento económico, en el crecimiento de la economía. Pero hay que recordar que estos son ciclos que se repiten constantemente a través de la historia y ninguna recesión es igual a la otra. Lo que sucede es que la más reciente, que es la del 2007 al 2009, su pico en el 2008, pues fue bien dolorosa por lo que lo causó y las consecuencias que tuvo eso. Pero el panorama está muy distinto. Bienes raíces no está jamás y nunca en la misma posición. Todavía hay una demanda increíble que supera la oferta en el mercado de bienes raíces. En el mercado del consumidor, aunque no se ha hablado que los ahorros han disminuido y el crédito ha aumentado, siguen estando mejor que prepandemia. Siguen estando en una muy buena posición y en aquel entonces hablamos que el consumidor estaba muy sólido, o sea, para ponerlo en perspectiva. El estado de posición o el balance sheet del estado financiero de las corporaciones en general está muy sólido. Muchas compañías se están adelantando a eso. Esos layoffs que estamos viendo es básicamente preparándose y haciendo los ajustes necesarios, especialmente en el sector de tecnología, porque es el sector que más crecimiento vio durante
y durante la pandemia realmente, investment banking también, por eso hemos visto que algunos bancos están despidiendo pues, sectores que explotaron el movimiento económico durante la pandemia, pues realmente lo hacen para prepararse. Ellos tienen una responsabilidad con sus accionistas y la responsabilidad con sus accionistas es generarle capital y para eso tienen que mantener sus márgenes. Así de sencillo, si lo pudiéramos resumir de una manera. Y sí que cualquier contracción económica yo creo que pudiera ser dañino para algunos sectores. De igual manera, habrán otros sectores que van a salir muy bien, saldrán a flote. Y aunque el consenso favorece que sí sucederá, yo te diría que también favorece que sea una bastante liviana en donde simplemente se detuvo un poquito ese boom que nos malacostumbramos 2020, especialmente 2021, y caeremos nuevamente en una norma para luego una recuperación mucho más estable, que pienso yo que a largo plazo es necesario y saludable. Yo, Robert, ciertamente eso que menciona es nuestra postura de cómo estamos approaching el portfolio management este año, posicionarnos precisamente a un mercado, ¿verdad? Suena feo, pero más normal, en el sentido de que no es todo hace clase haciendo dinero, todo sector haciendo dinero, eh, Twitter diciéndote que compres, ¿verdad? Un stock e inflarlo, ese tipo de normas, ¿verdad? Que lo que fue la norma por los pasados, no en el 2022, pero los año y medio anterior a eso, pues lo que tenemos que approach. Y la manera de hacer esos ajustes realmente nosotros, por ejemplo, acostumbramos a hacerlo trimestralmente, ¿verdad? Trimestralmente el mirar y el hacer ajustes. Pero también mirándolo, alejándonos un poco y mirándolo un poco más macro en términos de portfolio management, es importante tú posicionarte para un término medio y largo plazo también. Y me explico. Si dependiendo cuál es el objetivo que tenga ese cliente, esa institución, esa corporación, ¿verdad? Y esa cuenta que nosotros estamos mirando, nosotros queremos lograr estabilidad. No importa el mercado y el escenario, ¿verdad? En que nos encontremos. Tratar de encontrar una estabilidad. Y ahí es donde viene ese asset allocation strategy, básicamente, ¿verdad? Donde pues decimos, mira, queremos sacar X% y queremos ponerlo en un activo que no tengamos mucha fluctuación de precio. Queremos sacar X% y lo queremos tener en un activo que tenga algún tipo de seguridad o garantía. Queremos sacar X% y queremos ponerlo entonces en algo que a largo plazo nos dé un crecimiento estable. Ayer miramos y Roberto me envió y me encantó. Fue básicamente un reportaje de una página de mercado que se llama Market Watch, donde entrevistaron a un portfolio manager de Minnesota eh, y le dijeron, oye, tú has tenido éxito con una estrategia. Y esa estrategia, pues tú me la puedes describir porque ha logrado sobrepasar años difíciles, décadas difíciles en el mercado, logrando unos rendimientos favorables y positivos con mucho menos volatilidad de lo que da el mercado contra ¿verdad? Comparándolo contra un índice como el SPY o el Standard Poor's. Y básicamente, pues no dio, yo entiendo que no dio su secret sauce completo, porque eso, ¿verdad? Eso uno lo protege y es bastante confidencial, pero sí dio una guía y él cree mucho en el sector allocation y él cree mucho en el asset class allocation, ¿verdad? Él utiliza el distintos asset classes. Y me pareció sumamente interesante, tiene una fórmula donde él eh, pone un poco más de peso en una posición que en otra al año siguiente. Y ese es el tipo de approach que realmente, Robert y Ferdinand, yo creo que es lo que nosotros tenemos que continuar haciendo, continuar llevando el mensaje. Nosotros utilizamos mucho este programa y esta plataforma para llevar ese mensaje. Y nos lleva entonces a que no debemos
de salirnos de esa línea de recomendación, ¿verdad? Y de ese análisis y de esa sugerencia que se le da a muchas personas, siempre y cuando puedan. Ese plan hay que continuar revisándolo. Creo que eso es algo que es bien importante, revisarlo anualmente, revisarlo inclusive trimestralmente y ver que estemos en el path correcto y que queremos lograr. Tuvimos un caso sumamente interesante, Robert, de un cliente que comenzó con nosotros con una teoría, una trayectoria, est- estaba convencido de que eso es que lo quería lograr y la viste esta semana a la persona y realmente con una prueba dijo, con una prueba basta, yo no puedo estar en el mercado de valores, esto no es lo mío. Eh, Tan solo una fluctuación de precio de un single digit no tiene el estómago para eso, ¿verdad? Esa es la importancia de la revisión. Porque se hizo, mira, se cambió su estrategia, su recomendación, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra asesoría y esa es nuestra fiducia. Se cambió su estrategia, su plan, se ayudó a montar una entidad nueva y estamos yéndonos entonces en un pathway mucho más conservador con él, eh, ¿verdad? Y tratando de buscar protección de capital, que es lo que más le interesa, generar un rendimiento saludable, un poco más que en el banco, pero él fue claro, ¿verdad? Básicamente fue claro y de eso se trata. Y ahí es donde vienen entonces la importancia de también nosotros escuchar y ajustar esos planes. Ferdinand, nosotros sabes que hemos sido consistentes en el mensaje de Alternative Investment. Nosotros internamente trabajamos dentro del mundo de alternatives con, con un sector en específico, que es bienes raíces. Y ha sido un tema extremadamente caliente, ha sido un tema hasta cierto punto en los últimos meses controversial en el sentido de que hay asesores y wealth managers que lo están recomendando, sin embargo, el average Joe o la población en general, pues lee mucho medio que no es muy, eh, eh, a veces abarcan, ¿verdad? Mucha información. Este, Obviamente leemos noticias no muy positivas en términos de bienes raíces por los movimientos que ha venido haciendo el Fed, pero no siempre uno se puede dejar llevar por eso, ¿verdad? Pues es de, como te comenté ayer, Feria, es como de pensamiento común ahora mismo entre la población, el hecho de que como las tasas de intereses han subido agresivamente, tuvieron un pic en lo que son las tasas de hipotecarias el año pasado, y entonces hemos venido viendo ahora una pequeña corrección hacia atrás de esas tasas, pero ese movimiento donde las tasas de interés se dispararon tan rápidamente llevó a que el consumidor en general se aguantara un poco, ¿verdad? Ese es, lo que estoy diciendo es algo general, pero aquí viene la importancia de uno también estudiar otro tipo de data. El que el consumidor se aguantara. Me explico qué significa aguantarse. Aquella persona que estaba pensando vender su propiedad dice, déjame esperar un poco, porque a lo mejor me ha fluctuado un poco mi equity, mi valor en la propiedad por esta situación, y yo creo que yo puedo maximizar esto un poco más. Así que yo no tengo prisa por vender, déjame retreat and wait, a que entonces yo tenga un poquito más de competencia por mi unidad o por mi propiedad. Ese es el vendedor. El comprador, entonces, la mentalidad del comprador ha sido, contras, se me fue la guagua, se me dispararon las tasas hipotecarias, aunque todavía cualifico, a lo mejor ahora cualifico por un valor un poco menor, no voy a poder lograr lo que yo quiero, voy a tener un pago muy alto, voy a estar estirando mucho el chicle mensualmente, ¿verdad? Recalco, estoy hablando del consumidor general, ¿verdad? La clase media, por dar un ejemplo. Y dicen, y entonces escuchan de su asesor o de su realtor dicen, mira, espérate un poquito porque las tasas van a piquear y eventualmente el Fed va a tener que empezar a bajar tasas nuevamente y ahí, pues yo te recomiendo que esperes a ese momento para que puedas lock in un mejor rate en ese momento, ¿verdad? Ese en el aspecto del comprador. Eh, y entonces existen mercados, eh, Puerto Rico es uno de ellos, donde tampoco tenemos mucha alternativa en términos de producto hipotecario. O sea, tenemos, pero no tenemos el abanico completo. Y me explico, acá en Estados Unidos, en ciertos lugares, nosotros estamos en la Florida,
donde existen bancos hipotecarios que, por dar un ejemplo, te pueden ofrecer un variable interest rate en tu hipoteca en estos momentos, eh, ¿verdad? Que se va a ir ajustando cada cierto periodo de tiempo. Y entonces, pues, si realmente usted es un consumidor y un comprador que está listo para comprar, se puede ir por ahí sabiendo que a medida que vayan ajustando las tasas, su tasa va a ajustar y entonces prospectivamente ajustar hacia abajo. Pero eso es algo que no lo hay en todos los lugares o no lo hay en todos los bancos. Eh, en términos de nueva construcción, pues muchas veces hay lugares donde el desarrollador ofrece unos incentivos y este es el momento de aprovechar esos incentivos, pero no todos los desarrolladores lo hacen, no todos los lugares lo conseguimos, ¿verdad? Y esa incertidumbre, yo me acuerdo un profesor mío en la universidad decía, too much analysis causes paralysis, ¿verdad? Demasiado análisis, demasiada información, prefiero un parálisis, parar y no hacer nada y esperar. Y eso crea incertidumbre y crea preocupación en ese inversionista que quiere entrar en el mercado de real estate o entrar en la alternativa de real estate, pero no se siente que no es el momento, ¿verdad? Y por eso yo sé que Ferdinand, pues mira otra data, quiero que la compartas, quiero que des tu punto de vista ante este pensamiento y, y ver cómo, ¿verdad? Podemos ayudar a nuestra gente a que no pierdan de perspectiva que esto es una idea más a largo plazo y que es una buena alternativa. Bueno, sí, mira, la realidad es, y nosotros estamos haciendo unos talleres para realtors que lo comenzamos en diciembre, empezamos en Lake Nona y la semana que viene vamos a estar en Orlando y en Tampa. Prácticamente se llama cómo ganar dinero en real estate sin listings. Y realmente lo que sucede es exactamente lo que tú describes, el conflicto donde el comprador actual, voy a entrar primero para que vean lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? En general aquí en Estados Unidos y creo que también en Puerto Rico. El comprador actual tiene un equity enorme, tiene una apreciación grande en su propiedad. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente aquí, por lo menos en Estados Unidos, quiere vender para comprar otra propiedad más. Pero el vendedor no se siente motivado porque va a tener que financiar, aunque sea una parte de ese dinero, y el interés no está al 3% ya, está al 6, 6 y pico. Algunos lugares 5,5 si tienes buen crédito. Si tienes un builder como nosotros que damos y compramos puntos y le bajamos la hipoteca, pues eso son, pero no todo el mundo está en ese número, en esa misión. Entonces tienes el comprador que, por ejemplo, los nuevos millennials tienen que generar sobre 120,000, $130,000 de ingresos. Eso no es la per cápita en Estados Unidos ni siquiera. En Estados Unidos la per cápita, por lo menos en las áreas, por lo menos aquí en Florida, Southwest Florida, la per cápita está en $62,000. Miami-Dade está por los 60 también. O sea, tienes que generar el doble del ingreso. O sea, que no, ya ese pool que tú tenías anteriormente se ha reducido en términos de lo que se llama availability, o sea, affordability, perdón, affordability. Affordable en español significa que es comprable, que es accesible. Pues eso se ha eliminado enormemente con la alza tasa, porque la gente estaba acostumbrada a pagar 3%, 3.25% en unas tasas muy bajas, que fueron artificialmente muy bajas. Pues tienes entonces el conflicto de que el pobre realtor está en el medio y no tiene ni listing en un lado ni listing en el otro. ¿Eh? Entonces nosotros hemos estado en unos talleres, lo cual ha causado bastante impacto aquí en Florida. Mucha demanda, by the way. Pero, anyway, tienes estás en un mercado de impasse, o sea, estás en un mercado estancado, estás en un stall market. No es que esté bajando. Quiero compartir con ustedes una data interesantísima de cuáles son los 8 lugares donde ha depreciado el real estate en Estados Unidos. Tengo que aclarar que en Southwest lo que ha hecho es apreciar. Miami, apreciar. Todo depende, como en real estate, location, location, location. Commercial real estate, no hay duda, está pasando por un bache. El área específicamente de new construction, de housing, cuidado, si miras la data de housing new construction, no tienes declive. Los precios se han mantenido o han subido. Lo que ha bajado es el dueño de una casa de 2008
Aquí en Overtown, en Miami, te está pidiendo $500,000 por un cartucho. Ese sí va a tener que bajar el precio. Porque es una casa que realmente, número uno, no es nueva, es vieja, tiene daños, tiene problemas y está tratando de vender prácticamente un tipo de propiedad donde no tiene la calidad, pero como ve que todo el mundo está subiendo precios y ahora está en el mismo medio entre Brickell y Downtown, pues yo también voy a subir precios. Ese individuo, esa güirita, eso se acabó. Eso no va. Y ese es el factor que vas a tener, que en el overall de la data tienes que disectar la data para determinar dónde es que bajó el precio. Pero aún así, vamos a ver los 8 lugares donde los precios han declinado más en Estados Unidos. Voy a empezar por el primero, y esto no es sorpresa. El primero de ellos es, para que lo tengan, es Las Vegas. Las Vegas siempre ha tenido un ciclo de boom and bust y típicamente es un precio declive. Luego vas a ir a Portland. Seguimos en la costa oeste, ¿ok? Luego vas a Chicago, Midwest. Luego vas a San Diego. Luego vas a ir a Boston, porque Massachusetts es uno de los estados donde más población se ha perdido. Luego vas a ir a Phoenix, Arizona, donde hubo un overblown enorme de gente de California inundando Arizona por los taxes y por el costo. Pero eso fue por la pandemia, trabajando con control remoto, principalmente en Scottsdale. Seattle, Washington, volvemos de nuevo, noroeste. San Francisco. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes ahora, y de hecho es capciosa, ¿cuánto es el promedio de declive en estas 8 peores lugares de housing en Estados Unidos? Te voy a dar dos balas, 2 chances. 12. 12. ¿Y tú, José? Yo lo iba a poner como en un 16. ¿Quieren saber el número? Lo voy a dar por territorio. Las Vegas fue nada más un 2% menos. Portland, 2% menos. Chicago, 2.5% de declive. San Diego, 2.6% de declive. Boston, 3% de declive. Phoenix, 3.7% de declive. Seattle, 5% de declive. Y por supuesto, The Grand Area of All, porque está overblown, by the way, es San Francisco, 10.6. Así que ninguno de los dos la pegaron. Esa es la Yo dije 12 o 2. Esa es la famosa crisis de los headlines, de todo lo que se ve, y estos son los 8 peores territorios. By the way, 7 de ellos están en el West. Donde realmente significa que la data está siendo extremadamente exagerada. O sea, el medio te la está... overblown. Esto es completely overblown. Y te lo digo yo que estoy en el feed. Yo no he terminado una propiedad en este momento y ya tengo un cash offer de $850,000 sin banco. Y no he terminado la propiedad. De hecho, el comprador ya fue ayer a hacer el punch list. O sea que cuidado con lo que se mira y cuidado donde miras. Repito, hay unas disectaciones grandes. No es lo mismo housing que new construction of housing. No es lo mismo real estate comercial que un real estate de vivienda. No es lo mismo el real estate de renta a real estate de reventa. Cuidado como interpretes la data. Eso es todo lo que estoy diciendo. No se puede tapar el cielo con la mano. La alza de tasas han afectado la demanda. Pero quiero decirte que la demanda es tan grande que honestamente, pues lo que está sucediendo es que estamos volviendo un poquito a la normalidad, pero hay mucha demanda. Tú hablas con la gente allá afuera y ni quieren tener una residencia. Sucede lo mismo que en Mercado Valores. Tuvimos unos años de exuberance, de que tú listeabas una propiedad y no te duraba 2 semanas en el mercado. En un par de días tú tenías multiple offers. That's not normal. Eso no es normal. Un mercado normal es hacia lo que nos estamos moviendo. O sea, si tú tasas una propiedad, listeas una propiedad para la venta en tasación,
es la norma que te coja un tiempito en lo que tú empiezas a ver ofertas, movimientos. Y quiero decirle y aclararle a ustedes que el área de San Francisco tiene un 10.6% de declive, pero quiero decirle a los amigos radioyentes, imagínate 464 pies cuadrados. Estás hablando de un estudio, eso es lo que se llama un estudio. 464 pies cuadrados es un Y un cajón. estudio pequeño, y un estudio pequeño. Ok, ¿cuánto ustedes creen que es la renta en San Francisco de 464 pies cuadrados? Mensual. Tiene que ser, te tiene que estar pidiendo $4,000, $3,000, $4,000 mensuales. $3,250 Sí, mensual. sí, sí, ¿Tú no crees que eso está overblown, sí, claro. sobrevalorado? Estás viviendo en una cajita. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es justificable de que si Un ya las ajuste. tasas subieron mucho y ese mercado ha estado demasiado de incrementado, o sea, demasiado de alto. Aparte de que ustedes saben que San Francisco se alimenta mucho de Silicon Valley. Y tú y yo sabemos que Silicon Valley va a empezar a despedir gente. Ya empezaron. Por lo tanto, eso, oye, es ciclo. Pero lo que quiero decir es que se comenzó en una base demasiado de inflada, demasiado de alta. Y aquí en este programa podemos ir a los tapes. Yo dije claramente que los sectores donde había mayor riesgo, y lo he hecho en mis talleres, en mis seminarios, noroeste y oeste de Estados Unidos eran los sectores de mayor peligro. E inclusive hablo del ejemplo de Boise, Idaho. ¿Okay? Pues sí, ahí está la data, definitivamente. Ahora, cuidado mucho cuidado, porque es interesante que recibí por Smart News de Real Estate, que a mí me envían cada media hora diferentes informaciones, que aumentaron las solicitudes en un 28% en nueva compra de residencia, porque bajó más que 50 bases puntos la tasa hipotecaria. Listen to this. Y yo escribí en mi management letter para los Panoramic Funds, be careful, pues cuando el Fed empiece, y yo soy de los que creo que el Fed no va a llegar a 5%, el mercado no lo va a dejar, el mercado de crédito ahora mismo está en una disparidad enorme. Estás 3.40 en el 10 años, el Fed está hablando de 5% terminal rate, número de retail flojísimo, Empire State Economic Manufacturing Index en el piso. Cuidado, be careful what you wish for. En este caso específicamente lo que te quiero decir es que las tasas de intereses están olfateando de que en este año el Fed se va a tener que tragar por lo menos 2 movidas adicionales de lo que ellos están diciendo del terminal rate de 5.25. Si eso sucede, vas a ver una baja de tasa. Entonces, el individuo que dice, yo voy a esperar porque yo sé que esto va a bajar, cuando venga a tratar de recomprar y entrar en el mercado, va a estar tarde de nuevo. Porque el precio va a estar más alto y el precio corrige más rápido. Y estamos viendo que hay un apetito enorme. Hay lo que se llama un pent-up demand. Significa que están esperando esa situación. Y yo lo que creo es que estamos en una pausa dentro de un long-term bull market en el mercado de vivienda. Esa es mi humilde opinión. Eso fue lo que yo escribí específicamente. Robert, tú recientemente fuiste consumidor en el mercado de bienes raíces en Puerto Rico y tienes obviamente tu mamá, tu cuñada, trabajan día a día con este mercado. En Puerto Rico, ¿cómo en tu opinión tú lo estás mirando? ¿Qué has leído, qué te han comentado, verdad? Tu mamá que es broker de real estate, tanto comercial como residencial. ¿Qué estás viendo allí? ¿Similar a lo que sucede en Estados Unidos? ¿Peor, mejor? ¿Cómo lo ves? Ahora que tú lo dices, eso sería tremendo invitado a traer al programa uno de estos días para que hable también de Puerto Rico. Pero comentarios recientes que he hablado con el grupo de ella, de 220 Group, la empresa se especializa en administración y, por supuesto, compraventa y alquiler de bienes raíces, tanto comercial como residencial, como dice. Pues residencial no se han visto los precios bajando mucho. Un ejemplo bien básico, como pudiera describirlo. Una propiedad que antes se podía en el mercado por $500,000, por decir un número,
pues había un bidding war. Estaban los compradores atacándose como si fueran cuervos, básicamente, y eso hacía que la propiedad se vendiera por encima del listing price en muchas ocasiones. Eso se acabó. Ahora, las propiedades se están vendiendo en listing o un poquito ajustado, pero nada de que los vendedores hayan tenido que bajar su precio, sino que en la negociación se han aceptado precios razonables. Así que el mercado sigue teniendo movimiento, lo que quizá ha tenido un movimiento saludable. Lo que hemos visto es que ese como cuando, no sé si tú has visto una pecera que le tiras comida a los peces, que vienen todos los peces de brincar encima, pues eso ya se ha calmado. Mucho seguramente tiene que ver por lo que Ferdinand menciona. Es un slingshot effect, en donde hay mucha demanda que simplemente se está aguantando. Pero ¿qué sucede cuando tú, digamos, encajonas algo demasiado? Pues suelta con la presión, se libera con la presión. ¿Cuál va a ser el detonante que libera la presión? Un panorama más cierto en la economía, los intereses comenzando a bajar. Y lo que dice Ferdinand, no pudiera estar más de acuerdo con eso. Por supuesto, aquí el experto en el tema es Ferdinand, no yo, pero no puedo estar más de acuerdo con eso. Lo que va a causar es que aquella persona que quizás se resistió en proceder con la transacción, puede ser que ese vendedor nuevamente sienta la presión de la demanda y nuevamente se sienta en una posición que pueda aceptar una mejor oferta. Versus ahora que quizás la transacción pues llega a un precio donde hay un mayor equilibrio entre vendedor y comprador. En comercial, me han comentado mucho que todavía hay mucho movimiento aquí en Puerto Rico. Hay mucha demanda en Puerto Rico y Puerto Rico llevamos 5 años más ahora desde el huracán María, en donde apenas comienza la reconstrucción y el desarrollo de este país. 5 años, más de 5 años después del huracán María. Y hay ciertos sectores que se nutren de eso. Hay ciertos sectores que se van a aprovechar de eso y crecerá algún tipo de movimiento económico favorable. A nivel comercial, yo creo que desde la pandemia para acá, desde el 2020 para acá, hemos visto movimientos favorables. Hemos visto restaurantes abrir y cerrar, hemos visto tiendas abrir y cerrar, como es de costumbre, pero no hemos visto algo que sea alarmante. Según ella, todavía hay mucha demanda por propiedades, hay muchos edificios que se están moviendo, mucha oficina comercial, y yo pienso que sigue estando en una muy buena posición. Ahora, tenemos clientes que están en el mundo del consumo, cliente nosotros que tiene uno de los negocios, una tienda de bicicletas, pues esas bicicletas que traen de China. Ese tipo de mercado, definitivamente, según me comentan, sí se ha visto afectado. Pero ¿qué sucede? Eso es un mercado que explotó durante la pandemia. Las personas comprando bicicleta, comprando equipo de gimnasio, comprando las pelotón, ese tipo de inversión, pues ya hemos visto entonces una merma. Y no es que no se está generando capital, pero jamás y nunca lo que se generó en el 2020 y a principios de 2021. Es más, me estaba comentando de ese señor cliente que aunque cerraron el año break-even, tuvieron pérdidas doble dígito los últimos 6 meses del año. Así que fueron los primeros 6 meses del año los que cargaron la segunda mitad del año. Eso de mantenerse así en el 2023 pudiera ser problemático para ese sector. Volvemos, hay sectores que se verán afectados, otros que no. Construcción, todavía yo creo que ya se fue la fiebre de hacer tantas piscinas, pero todavía los contratistas están llenos de trabajo. Todavía hay mucho trabajo en desarrollo que se comenzó a principios del 2021 que está en desarrollo y eso continuará. Así que es una posición muy distinta, una posición que se sigue desarrollando en todo momento. Sería muy interesante, dado el expertise también que traería ese grupo Tutueni, y algún día tenerlo aquí presente para que hable de este mercado en Puerto Rico. Casualmente, recibí un mensaje de texto de ella esta mañana porque una amiga y colega recibió nuestro newsletter y me envía un screenshot de uno de los últimos párrafos del newsletter, casualmente la sección que escribió Ferdinand. Y la pregunta era,
debería de aguantarme de comprar esa casa en Sarasota. Así fue el mensaje que le enviaron a Anelisa y mamá y que ella me envió a mí. Yo le dije, bueno, sería bien difícil yo opinar sobre eso si no tengo los detalles. No sé qué quiere comprar esa persona, o sea, no sé, pero para que veas cómo tienen un impacto otras personas que recibieron nuestros newsletters y buscan ese tipo de asesoría. Por supuesto, acto seguido, pues entonces invité a una reunión para hablar sobre ese tema. Pero aquí y en los Estados Unidos también se espera, y es de esperarse que haya una pequeña contracción en la economía. Yo creo que el tema de los treasuries que mencionaste seguirán siendo favorables, aunque hemos visto un declive bien fuerte en los treasuries en los últimos 7 días. Un mercado que he venido viendo de fuerte en los últimos 6 meses. Who would have known que yo estuviera tan interesado en bonos del tesoro a corto plazo? Pero para que vean cómo uno lo hace, siguen cayendo enormemente. Es más, la última ronda de compra que le hicimos a clientes fue la semana pasada, el día antes del CPI number, y pudimos lock in el 4.88% a 12 meses. Ahora mismo están en los 4.58. Ha bajado enormemente. Ahora, quizá el mercado se adelantó demasiado, el mercado de acciones. Ferdinand, lo mencionaste. Puede ser que todavía están reaccionando muy positivo a noticias que todavía no dan señales de que sea tan bueno. Pudiera ser. Pues el mercado de crédito está dando una señal al Fed. Por más que tú insistes que va para allá arriba, yo me mantengo aquí abajo. Eventualmente el mercado puede ser quien dicte y gane esa lucha. Pero es algo bien interesante el hecho de que en los últimos, digamos, los últimos 6 meses hemos estado viendo tan de cerca todas las semanas lo que es la curva de las tasas de interés de la Reserva Federal y de los bonos, los instrumentos de fixed income. ¿Cómo tú lo ves en ese sentido, Fernando? ¿Tú crees que el mercado se ha adelantado un poco, ha sido demasiado optimista en estos primeros días del año? Bueno, lo que ha sucedido, te soy bien franco, si tú miras los análisis técnicos internos del mercado, han surgido unas cuantas señales que dan esperanza a largo plazo de que el mercado en los próximos 10, 9 meses, con un track record de sobre el 90% de precisión, por ejemplo, estoy hablando de los indicadores de avances y declives, lo que se llama principalmente movimiento interno entre compradores y vendedores, lo que se llama un trust signal. Trust signal significa que mira los new highs, las nuevas alzas versus nuevas bajas, avances versus declive, volumen de avance versus volumen de declive. Hay varios indicadores que han dado señales que no son muy usuales, donde están inclusive dando una señal de posiblemente en que se esté cuajando un bull market ya en los participantes. Tengo que dejar claro eso. Está latente. De hecho, yo soy de los que pienso que yo realmente en mi fondo de tesorería estamos mirando marzo basado en ciclos como un excelente buy point. Confirma muchas señales a la vez. Y da la casualidad que confirma con que el mercado ahora mismo, el mercado de futuro está factorizando 25 bases puntos ahora en febrero primero y marzo y para. Eso es lo que está factorizando el mercado de Fed Funds Futures. Da la casualidad que todos estos ciclos coinciden en marzo de este año. No sé si eso vaya a suceder, solamente te digo la data según me está llegando. Y se lo dije a José recientemente, de watch this out. Interesante. Si miras el mercado se ha comportado, ha aguantado muy bien, aún con todas las malas noticias, aún con Michael Wilson y Morgan Stanley hablando de que el mercado va a caer. Bank of America sigue insistiendo que el mercado antes de reiniciar un rally tiene que caer un 10%. Goldman Sachs igual. Pues, ¿qué te podría decir? Yo Tengo un siempre he comentario creído. a eso. Y esto un pequeño paréntesis, perdona que te interrumpa, Ferdinand. Lo Sí, que pasa es que quisiera, mencionaste Mike Wilson y me está bien interesante porque es de las personas más pesimistas que hay en el mercado. sí, Y lo tengo aquí. Mike Wilson entre ellos. Estoy hablando de Wall Street, los más pesimistas, o sea, lo que le llaman los Doom Masters. Mike Wilson tiene el Standard & Poor's 500 en 3.900. Esto es ayer, 3.009. Tenemos a lo que le llama Venu Krishna, que es de Barclays. Lo tienen 3.725, ese es el peor.
Tenemos a Scott Cornett, 3.900. Keith Parker, de UBS, 3.900. Ahí está, by the way, ahí está Tabitha ahora mismo. Submarinian, perdóname. Okay. Ahora, que para que la audiencia sepa, entre 1900 donde estamos, as of right now. Ahí vamos, exactamente. Bank of America Securities, las strategies, 4.000. Y Julian Emanuel, de Evercore Easy, 4.150. These are the biggest doom masters, los más pesimistas que hay. Y como quiera, aparentemente el worst case scenario es que el año cierre en el nivel de ahora según su postura. Eso para mí es algo favorable. Si la persona más pesimista me dice que lo peor que puede pasar es que nos quedemos a fin de año donde estamos, eso es una postura bien bullish para mí. Bueno, si tú miras realmente los últimos 6 meses hemos estado en trade range. Y si miras el trend line del mercado, yo siempre le digo a José, trust but verify. Para mí, yo creo que se está cuajando, en mi humilde opinión, con los indicadores que estoy viendo y que no salen internamente. El hecho de que muchos de estos analistas están en la posición más negativa que hay es un contrarian indicator. Es un sentiment indicator positivo de que realmente el mercado va a tener un rally, va a ser mejor este año de lo que ellos piensan. Yo soy contrario en ese aspecto y creo que eso es bullish. Si miras el VIX, el Volatility Index, se ha comportado, está por debajo de su 200-day moving average, aún con todas las malas noticias, earnings y todo, le han tirado con todo el mercado y el mercado se ha mantenido ahí entre 3.700 y 4.100. El mercado está cuajando y los internos se están mejorando cada vez más. So be careful what you wish for, porque realmente, claro. Un rule of thumb, Ferdinand, del VIX, un rule of thumb general, es que cuando tú tienes un VIX que cruza o está por debajo de 20, es un positive market, ¿verdad? Es un positive signal para el mercado. Y casualmente, entre ayer y hoy está cruzando, está en 19 ahora mismo, así que también, ¿verdad? Como un rule of thumb del VIX es excelente señal, una señal Yo positiva. lo que pienso es que realmente en términos generales, si las tasas de intereses y el mercado patea por una sola circunstancia, creo que está un poquito adelantado, en mi opinión, porque yo creo que el Fed, Powell se ha encajonado en una situación política muy difícil. Quedó en un ridículo al decir que es transicional y él no va a errar nuevamente. Lo que va a errar posiblemente es en el área de overdoing it, cumpliendo, y este es su hedge. A mí me pagan para batallar inflación. And that's what I'm doing. So, él tiene la mejor postura política para quedar bien, no importa lo que suceda, aun si lleva la economía a una pequeña recesión. Esa es mi postura. Pero el mercado está diciendo, you are overdoing it. Jeremy Signal dice, eventually they're going to get it. Y siempre el Fed sigue mercado. Mi humilde opinión es que yo creo que los primeros quarter va a ser posiblemente una situación más volátil. Yo creo que va a haber ajustes. Fíjate que las compañías están empezando a lay off. Why? Porque ese es el fixed cost y va a bajar. Ellos están protegiendo márgenes. So, también las comparables de un año con el otro van a ser mucho más fácil para ellos derrotarlo y tener mejores expectativas posiblemente en el tercer quarter de este año. So, yo creo que se está cuajando una serie de situaciones. We're not there yet. Yo creo que hay un proceso que hay que trabajar, pero es muy constructivo. Yo no te digo que sea pesimista o positivo. Yo creo que el mercado ha sido constructivo. Y creo que en términos generales ya la data inflacionaria está diciendo que ya piqueamos. De que todavía está un poquito alto de acuerdo al rate del Fed. Bueno, está bien, entendido. Pero está bajando bastante sólidamente y creo que hay muchas subidas de tasas que todavía no se han factorizado en el sistema y que va a crear una serie de disminución en demanda. Y eso va a crear que eventualmente el Fed pivotee. Y cuando el Fed pivotee, recuérdense que no tiene que haber una recesión para que el mercado caiga. El mercado anticipa ese ajuste y casi siempre ralea 6 meses antes de la declaración de una recesión. Todo empieza a cuajar en ese mes, marzo, abril. Hay que estar muy pendiente porque puede haber un major buy signal que ahora mismo el setup del mercado está ahí. Lo que pasa es que el mercado no ha confirmado porque todavía mantiene un downtrend sin romper su nivel de 4.100 en el S&P. Si el S&P
llega a romper 4.100 y mantiene por par de días por encima de ese nivel, eso puede ser la confirmación y la señal de que el bear market is over y que vamos hacia adelante, hacia un bull market, y yo creo que puede suceder muy fácilmente este año. Con eso se nos acaba el tiempo. Un consejo financiero en tiempos de incremento en tasas de intereses, si uno quiere ponerse una mejor posición económica, siempre comiencen por los intereses más altos en sus deudas, las tarjetas de crédito especialmente. Yo sé que no están pidiendo consejos financieros aquí. Si usted tiene una tarjeta de crédito que tiene 2 renglones donde pudiera fluctuar esa tasa de interés, siempre sal de esa primero. Un consejo que le puedo dar bien rapidito antes de que me vayan a cortar. Si va a seleccionar y puede tener entre un interés fijo hipotecario y un interés variable, en este momento es una gran alternativa irse por el interés variable en vez del interés fijo. Es mi mejor consejo para la persona. Puedo explicar por qué en el próximo programa, por qué pienso hacer. Excelente. Gracias, José. Gracias, Ferdinand. Súper. Que tengan todos Nos vemos un buen la fin de semana que viene. Buen fin de semana a todos. Bye-bye.